Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión médica Mediartros del mes de noviembre, en donde la finalidad es reforzar la academia educativa que siempre busca Mediartros a través de estas sesiones. Antes que nada, gracias por la asistencia. Gracias a cada una de las personas que va a estar viendo el webinar a través de la red. Gracias a los patrocinadores. Y, por supuesto, gracias a cada uno de los médicos que desde otros países y desde otros estados de nuestro país van a estar compartiendo con nosotros este tema que es de bastante importancia en la actualidad, como es la artroscopía de muñeca. Le dejo la palabra al doctor Lira para que haga la presentación de cada uno de los panelistas. Bueno, nos sentimos extremadamente orgullosos. Hola Brasil, hola Ecuador, hola España, hola el mundo, pero al menos sé que en esos países estamos. Y bueno, también hola la Ciudad de México, que bueno, tienen a la América, pero no es culpa de ellos. Realmente vamos a ser más rápidos. Es un placer presentar a grandes amigos. Presentamos desde Brasil al doctor Carlos. Por favor, Carlos. Gracias. ¿Está bien? ¿Se ven? Bueno, entonces voy a hablar sobre la artroscopía de la muñeca, principios y implicaciones. Soy Carlos Eduardo Sáenz, vengo de Curitiba, estado de Paraná, en Brasil, al sur, y quiero agradecer la invitación a Francisco, y es un placer de escuchar y ver a amigos también aquí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? O cómo hacer una artroscopía, y vamos a ver qué cosa es lo que podemos hacer con ella. Vamos a comenzar cómo hacerla. Necesitamos de un material básico que se usa en la torre de tracción, pinzas, shaver y todo eso que estamos viendo aquí en la pantalla, así como mini ópticas y graspers. Aquí está el mini shaver. La torre de tracción muchas veces es cara y tenemos que hacerla nosotros mismos. Esta es una torre que yo hice. Entonces uso el dinamómetro para ver el peso y hago con eso la tracción. Coloco el grade y aquí la tracción en torno de 6 a 7 kilos por muñeca. La posición es, uno se queda en la cabecera del paciente y ahí vamos a hacer la artroscopía. La técnica entonces de 5 a 7 kilos se usa irrigación sin dilatación de baja presión y últimamente yo estoy haciendo a seco y solamente se irriga si necesario. Entonces aquí tenemos la diferencia entre una artroscopía a seco y una artroscopía con líquido a un aumento, y con ese aumento hay una tumefacción de los tejidos que después incomoda y si necesita hacer una cirugía abierta ya es un problema. Se debe mantener siempre la válvula abierta, la succión se hace si es necesario y solamente se usa irrigación para lavar. Hoy yo hago así, no uso más el equipo de 4 vías para irrigar la articulación. Los portales que son hechos se hacen basados en el concepto de la caja, donde varios orificios van a permitir que uno pueda ver por dentro. Y los portales que usamos son los 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, R, 6U, la radiocárpica, el 1, 2 y el ST que queda en la borda radial, y los mediocárpicos, el escafo trapezoide, mediocárpico radial y mediocárpico ulnar. Todos estos son baseados en las túneles osteofibrosos compartimentales dorsales. Aquí, para crear el portal, se testa con una aguja, se entra, se hace un pequeño corte horizontal, se amplía y a partir de ahí se entra en la articulación. Debemos recordar la inclinación de los huesos.
en la radio cárpica, por ejemplo, no podemos entrar perpendicular a la radio porque si no vamos a hacer daño en el semilunar. Tenemos que usar la inclinación de radio y después de semilunar para entrar. Y siempre es bueno usar el indicador para tener un apoyo mejor y poder controlar la profundidad del artroscopio. Los portales radiocárpicos, se ve aquí los números de acuerdo al local y qué cosa es lo que vemos en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para entrar en el portal 3.4 tenemos el tuberto de Lister o 3 unidades del tuberculo de Lister para adelante y estamos en el 3.4, o entonces, ¿qué es lo que uno usa más? Es correr el dedo, deslizar el dedo del tuberculo de Lister en dirección distal, más o menos 1 centímetro, y se cae en una fosa, que es donde está el portal 3.4. Del portal 3.4 podemos ver desde el estiloides radial, el escafoides, el semilunar, parte proximal del ligamento escafosemilunar, el fibrocartílago triangular, la foseta del semilunar y la foseta del escafoides. Del 4.5 vemos un poco más la parte ulnar de la muñeca contra la parte radial y vemos mejor el piramidal o triquetro. Del 6R podemos ver toda la parte dorsal del escafosemilunar. Podemos ver aquí en esta imagen acostado el ligamento escafosemilunar y el arco donde está la cápsula dorsal. Y podemos ver también en casos de fractura de radio toda la superficie radial para ver las inclinaciones. En la mediocárpica vemos entonces el escafotrapecio trapezoide, mediocárpico radial, mediocárpico ulnar. Comenzamos con el mediocárpico ulnar, que tenemos una abertura más grande y podemos ver el piramidal, el semilunar y parte del escafoide. Por aquí también podemos hacer la medida para ver si hay o no lesión entre el ligamento escafosemilunar. De la parte del mediocárpico podemos ver el semiluno piramidal, el capitato, amato, y podemos entrar y ver un poco del escafotrapecio trapezoide. Aquí vemos y aquí vemos el escafoides, el trapezoide y el trapecio y el capitato. Hay también portales volares. Este portal volar central descrito por Corella es interesante. Uno puede entrar entre el compartimento, entre los flexores profundos del tercer y cuarto dedos. No hay peligro de lesión y podemos ver toda la parte del radio, la radiocárpica, desde la estiloides radial hasta el fibrocartílago triangular. Y por la mediocárpica podemos ver desde el ligamento escafocapitato, el escafoide capitato, escafoide, AT, el amato con el piramidal. El concepto de la caja también se puede usar en los portales radiocubitales distales. Entonces tenemos aquí el radiocubital distal proximal, el radiocubital distal distal y el preferido sería el radiocubital, el medio. Aquí que podemos ver de aquí la parte proximal y la parte superior de la cabeza del cúbito. Debemos recordar que para entrar en esta parte tenemos que colocar el antebrazo en supinación máxima, que con eso podemos penetrar mejor en la radiocárpica, en la radiocubital. Y ahí podemos ver la cabeza del cúbito, el sigmoide, la fobia, el ligamento radiocubital volar, radiocubital dorsal y el fibrocartílago por bajo. Aquí nuevamente la cabeza del cúbito y el sigmoide. Y ahí el portal foveal directo de Atzey, que es un poco proximal al 6U, al portal 6U, y aquí podemos entrar y ver. Tenemos que cuidar con algunos ramos sensitivos del ulnar, pero se puede entrar y ver bien el foramen. Entonces, con relación a los portales y anatomía, debemos recordar de posicionar bien y fijar bien al paciente para poder ver mejor. Los portales, comenzamos siempre con el 3, 4 y 6R. Otros portales que usamos va a ser dependiendo de lo que vamos a necesitar. Y
el conocimiento de anatomía da una seguridad con relación a lo que vamos a hacer. ¿Qué cosas que podemos hacer? Voy a hacer una cosa bien rápida porque los otros también van a hablar sobre alguna de esas cosas. Entonces, con relación al diagnóstico y terapia, el diagnóstico podemos hacer de lesiones de partes blandas y de hueso. Partes blandas podemos ver las lesiones ligamentarias, podemos identificar las lesiones ligamentarias entre el escafoide y semilunar, por ejemplo, usando aquí la clasificación de Iguas, que antiguamente se usaba más la de Kaiser. O entonces, ver el septo capsular escafosemilunar en las lesiones dolorosas sinoviales pequeños, cuando aquí está normal y de repente comienza a haber una ruptura y con eso existe el dolor en el momento del cisto, de ocurrir el cisto. También podemos hacer indicaciones de lesiones condrales o óseas, inclusive clasificar las lesiones de Kimball para poder hacer un tratamiento más adecuado. Y como terapia podemos usarla para resección, para encoger tejido, para liberación quirúrgica, para reparo o para reconstrucción. En caso de terapia podemos hacer la resección de quistes, podemos usar directamente o entonces colocar azul de metileno para poder ver mejor dónde está el pedículo y cortar. Podemos también resecar el cúbito, la cabeza cubital para tratamiento del impacto cubital, o el propio fibrocartílago, quemarlo o resecar un poco de la cabeza, hacer un wafer artroscópico. También podemos resecar quistes óseos, principalmente en el semilunar, que pueden provocar dolor. Aquí. Y aquí, en este caso, voy a mostrar un caso de resección de polo proximal del escafoides. Había una pseudoartrosis pequeña, fue hecho la tomografía, había esa lesión, y con el artroscopio se puede ver que no hay lesión del ligamento escafosemilunar. Entonces, en el slide de la izquierda se ve comiendo un poco el hueso, y en la derecha, después de comido, como no hay abertura entre el semilunar y el escafoides. Después de un año, vemos que no hay separación y la función de la muñeca es normal. También podemos hacer reparos ligamentarios, como por ejemplo del fibrocartílago triangular, hacer puntos intraóseos o intracapsulares. Podemos hacer tratamiento de fractura de radio distal, tanto para ver la reducción como para ver las lesiones ligamentarias. Escafoides también. Para la reconstrucción del ligamento también podemos usar técnicas que usamos parcialmente, pequeños cortes y el artroscopio para reparar los ligamentos, reparar con reconstrucción, con injerto de tendón. Y si eso es fácil, tiene pocas complicaciones, menos de 2%. Hay el problema del instrumental, que puede haber quiebra del instrumental, lesión de partes blandas, infección, síndrome de dolor complejo regional o lesiones por implantes y las dederas que pueden ocasionar algún problema, pero son raras. Las limitaciones sí son el entrenamiento, ya sea por el costo, por el local donde se hace, la curva de aprendizado, el costo operacional de la propia cirugía y el instrumental. Entonces, como conclusiones tenemos que es una cirugía relativamente segura, es el gold estándar para el diagnóstico y en muchas ocasiones el tratamiento de lesiones de la muñeca. La curva de aprendizado es un poco prolongada y el costo también incomoda un poco a la hora de hacer el tratamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Eduardo Sáenz. Agradecemos también que sé que en este momento, siendo las 1 de la mañana en Brasil, debería estar en la rumba, pero agradecemos mucho su tiempo. Muy bien, continuando con nuestro programa, para nosotros es un placer presentar al doctor Fidel Gallón, ya gran amigo de México, probablemente gran catador del tequila jalisciense. Estuvo feliz con él. Fidel, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Un abrazo inmenso, Francisco. Mil gracias a todos. Realmente ya puedo hasta sentirme medio mexicano. Es un país que me encanta realmente y que lo disfruto mucho cada vez que he ido. Bueno, estoy ahorita compartiendo mi pantalla.
Ahí estamos. Bueno, vamos. Bueno, me presento, soy Fidel Cayón, soy el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de Mano, y vamos a hablar si los gangliones por artroscopía, si son posibles o no son posibles, y pues vamos a ver realmente que son más allá de ser posibles. Los gangliones, hay mucha gente que los cataloga como pseudotumores, no como tumores realmente, sino como lesiones pseudotumorales. Hay quien también los cataloga como tumores benignos, pero hay algo en lo que estamos todos claros y es que al menos tumores malignos, pues no lo son. Y eso es una ventaja gigantesca. Ellos pueden llegar a desaparecer espontáneamente y eso es algo que ha hecho que su tratamiento pues varíe mucho. Y tiene dos indicaciones quirúrgicas básicas. La primera es cuando estos son dolorosos, porque obviamente cambian o alteran la función de nuestro paciente. Y la mayoría de veces realmente yo creería que es la principal causa, es más por razones cosméticas, sobre todo cuando llegan a tener tamaños muy, muy grandes. El origen todavía está dado por hipótesis y por situaciones que realmente no sabemos exactamente cuál es la causa de los gangliones, pero lo que se sabe y lo que se ha demostrado hasta ahora es que hay una displasia mucoidea, una degeneración mucinosa, y también que se encuentra y que hay un pedículo valvular. Y este pedículo valvular vamos a ver, vamos a conversar un poco ahora, porque realmente es probablemente la parte más importante que tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento. El 70% de los gangliones son dorsales y nacen de la articulación escafo-semilunar, siendo solamente el 30% palmares, que probablemente son un poco más complicados, sobre todo cuando pensamos en cirugía abierta. El tratamiento históricamente ha venido desde lo que yo llamo el peso de la ciencia, en la cual agarraban un libro como el de la foto y se lo lanzaban encima de la mano al paciente para tratar de reventar el ganglión, cosa que rara vez funcionaba y casi siempre recidivaba. Pasando luego por la punción. La punción realmente vamos a ver que el nivel de éxito que tenía era muy bajo, incluso se ha intentado con infiltraciones de corticoides intralesionales, pero tampoco han demostrado una mejoría. Y la exéresis quirúrgica, que probablemente es el tratamiento más adecuado y más actualizado, que puede ser abierta o puede ser artroscópica. Como consideraciones de importancia, una vez que pensamos en hacer una artroscopía para la exéresis de un ganglión, pues eso nos va a permitir evaluar también lesiones ligamentarias que pueden estar asociadas, que pueden pasar desapercibidas fácilmente y que son especialmente escafolunares. Entonces, si las dejamos ahí, pues estas inestabilidades van a realmente generar problemas en esa muñeca y tenemos que tratarlas, y esa es una de las ventajas grandes de la artroscopía. Y la otra es que hay ciertos gangliones dorsales que son ocultos, que son dolorosos, que no generan una masa importante y que pueden ser también manejados de manera artroscópica con un éxito bastante bueno para el alivio de ese dolor. Anatómicamente tenemos que tomar en cuenta que el ganglión se va a generar principalmente en la zona dorsal de la muñeca. Podemos ver ahí los tres componentes más importantes del complejo dorsal escafolunar, que son la porción dorsal del ligamento escafolunar, la que está en un color café, en un color celeste el septum ligamentario, y ya en blanco la cápsula ligamentaria. Y estos tres elementos se van a ver afectados. Entonces, si anatómicamente nosotros tenemos ahí nuestro ganglión y vamos a hacerle una punción como la que está en el ejemplo, pues lo que va a suceder es que yo voy a tener un vaciamiento, pero no voy a eliminar la causa como tal. Si yo elimino en una cirugía abierta el ganglión, pues voy a estar eliminando más o menos a nivel del pedículo, y es relativamente frecuente la posibilidad de que yo no pueda llegar hasta el ligamento y darle un tratamiento adecuado a ese ligamento, aumentando el riesgo de recidiva. Artroscópicamente la diferencia es que estoy trabajándolo desde adentro, y al trabajarlo desde adentro yo voy a ver de mejor manera cómo actuar sobre ese ganglión y voy a poder eliminar justamente la zona valvular, que es la que genera la comunicación de ese ganglión hacia la
articulación. Es muy importante el hacer esto, el hacer en los gangliones, cuando vamos a pensar en un tratamiento artroscópico, es muy importante el hacer resonancias, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros saber desde dónde se origina el ganglión y va a disminuir el tiempo de la cirugía. Si bien es cierto que muchas veces es difícil encontrar el pedículo desde adentro, desde la articulación, que vamos a hablar ahorita un poco acerca de los trucos que utilizamos para poder encontrarlo, si bien es cierto que es difícil encontrarlo, nos ayuda mucho el saber de manera previa con una resonancia de dónde se está originando o de dónde sospechamos que se origina el ganglión. Este es el caso de un paciente en el cual hicimos una artroscopía, estamos haciendo la primera evaluación, ahí vemos ya un ligamento escafosemilunar que está sano, pero este es un paciente que tenía un ganglión dorsal. Siempre para los gangliones dorsales, en general, para los gangliones, cuando los tratamos por artroscopía, una de las cosas que yo hago es llenarlo de azul de metileno, que me simplifica un poco la cosa. En este paciente, una vez que entramos, vimos una lesión del fibrocartílago triangular que podemos aprovechar en ese momento para manejarla y vamos a tener un alivio. Y vamos a permitir evaluar también los ligamentos alrededor del fibrocartílago para saber que en el caso de este paciente, pues estaban sanos. Entonces tenemos una de las ventajas grandes que tenemos nosotros al hacerlo por medio de artroscopía, dándole un tratamiento adecuado a las lesiones asociadas a ese ganglión. Ya en la parte del tratamiento como tal del ganglión de nuestro paciente, como les decía, nosotros lo que hacemos es que llenamos el ganglión, le hacemos una infiltración con azul de metileno, o hay también un azul que utilizan mucho los oftalmólogos, es de un azul más fuerte, y vienen unas ampollas que son estériles, entonces permite un alivio, una mejor identificación, es el azul tripán, y también nos funciona bastante bien. En este paciente yo siempre trato de guiarme ayudándome con una aguja al lado del ganglión, no pinchándolo, sino entrando al lado para poder guiar mi instrumental hacia esa zona. Y en la parte posterior a todo este tejido que vemos acá, estoy comenzando a trabajar ya con el electrocauterio para poder hacer la eliminación. Y una de las ventajas de llenarlo el ganglión con el líquido azul no es solamente que nos permite ver en la artroscopía el azul, sino que el momento en que logramos liberar toda esa parte valvular, van a ver cómo el contenido, en este caso ya azul del ganglión, se riega en la articulación. Ahí está. Entonces ahí simplemente terminamos de manejar esa zona, limpiamos la articulación y de esa manera pues hemos terminado el tratamiento artroscópico de nuestro ganglión, que realmente es una ventaja inmensa. Pero la evidencia, ¿qué es lo que nos dice? Y eso es un poco también importante para saber qué es lo que voy a hacer. Hay que tomar en cuenta que una resección artroscópica de un ganglión tiene un costo bastante más elevado que una cirugía abierta. La evidencia nos dice que la punción y el drenaje tiene 3% de complicaciones, obviamente es muy poco. La exéresis quirúrgica, en cambio, abierta llega a un 14%. Sin embargo, la artroscópica tiene 4% de complicaciones, entonces realmente es un tratamiento bastante seguro. Como complicaciones, las más frecuentes que se pueden presentar: infecciones de la herida, neuromas, cicatrices hipertróficas, neuropraxias y lesiones de la arteria radial, sobre todo en los gangliones palmares. Y esto, pues obviamente, van muy relacionadas con la exéresis abierta. Por último, la recidiva, que probablemente es una de las cosas que más nos interesa. En este metaanálisis, que ya data del 2015, se demuestra que la punción y el drenaje vuelve a recidivar nuestro ganglión hasta en un 59% de los casos, mientras que la exéresis quirúrgica sí tiene diferencia también. Abierta tiene una recidiva hasta de un 21%, es decir, 2 de cada 10 gangliones vuelven a generarse, mientras que la artroscópica llega a un 6%. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos dándole un tratamiento justamente en la zona donde se origina la parte valvular y donde están los ligamentos con la degeneración mucinoide, que son las que van a terminar generando realmente el ganglión. Entonces, estamos dándole un tratamiento mucho más específico para la causa.
Pues muchísimas gracias a todos por la atención y continuamos con nuestro webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor Fidel. Cambia nuestra forma de tratar los gangliones. Y a continuación les hago la presentación del doctor Juan Ramón Bonfil, que actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano, y por ahí me platicaron que es un gran fan del Barcelona. Adelante, doctor. Ay, doctora. No soy fan del Barcelona, pero bueno. Está bien. Gracias, Paco. Bien, ¿se ve la pantalla? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Sí, se ve? Ok. Bien. Buenas noches a todos y agradezco la invitación al doctor Francisco García Lira, a Mediartos, al doctor Ortega y a todos mis amigos de este webinar. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana y el tratamiento artroscópico. Bien, la artrosis trapecio-metacarpiana tiene una incidencia en algunas estadísticas hasta 20-1 en mujeres, y esto quizá puede ser porque lo que se menciona, que hay una disminución del tamaño de la articulación y del cartílago, según estudios de los chinos, y esto podría ser también incrementado por las hormonas femeninas. Entonces, es más frecuente en esto, es consecuencia de un sobreuso en las manos, también se da en la 2-1 en la mano dominante, y la aparición es entre la quinta y sexta década de la vida, es cuando vamos a tener este tipo de padecimientos. El dolor es el síntoma cardinal que vamos a encontrar en estos pacientes, y es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, porque es en función de esta situación como nosotros vamos a dedicar o vamos a estadificar nuestro tratamiento de acuerdo a cómo se encuentre nuestro paciente. Hay una incapacidad funcional progresiva, sobre todo por una disminución en la pinza primaria. Esto es muy importante tomar en cuenta. Y posteriormente vamos a encontrar una deformidad. Primero el hombro que se encuentra en esta articulación. El problema con esto es que empieza ya un dolor incluso al tacto en esta parte. Y la disminución de la fuerza, como mencionaba, es muy importante, tanto por la atrofia de los músculos como por el dolor que se presenta, y entonces es un círculo vicioso el que vamos a presentar con estos pacientes. ¿Qué vamos a hacer como tratamientos para esto? Bueno, pues vamos a hacer el tratamiento, es la fisioterapia, como iniciamos junto con AINE, y posteriormente vamos a utilizar ortesis. Estos son importantes para el manejo, tanto las férulas de día y noche, ya sea de casa comercial o hechas por un ortesista. Y posteriormente vamos a tener aquí la utilización de las tenosuspensiones, que es lo más frecuente. Acabo de darme cuenta que no puse un tratamiento que yo pregono, que es el de la denervación, pero bueno, también se puede hacer una denervación selectiva, y posteriormente la artroscopía. Y la pongo más grande porque creo que tenemos una gran facilidad para utilizar esto, y nos va a permitir en varios estadios, como vamos más adelante, el mejoramiento de las condiciones del paciente y una mejoría sustancial en el padecimiento. Menciono la artrodesis porque en los artículos y en los libros está esta terapéutica. Yo en lo personal no la utilizo, cada quien, pero en lo personal no eso. Y la última opción que tenemos con esto es la prótesis. Entonces, bueno, algo importante que tenemos que ver aquí es que cuando tenemos
un tratamiento con tantas opciones significa que no tenemos un tratamiento 100% efectivo que nosotros podamos utilizar, y esto nos va a causar problemas para esto. Entonces, bueno, Chen en 1979 usó un artroscopio de Watanabe número 24, fue el primero que utilizó en esta articulación, y únicamente lo mencionó. Pero después Menon, en 1996 en Francia, empieza a utilizar un artroscopio para la articulación y empieza a estadificar las funciones de esto. Después, Berger en 1997 ya empieza a hacer tratamiento para diversos padecimientos, y también en específico para la risartrosis. Ostra en 98 hace una serie en la cual mucho más grande, la de Berger era de 25 pacientes con un 75% de buenos resultados, y Ostra hace una serie mucho mayor, la cual encuentra con beneficios. Y bueno, tenemos que recordar que el tipo de anatomía es muy especial. Todos sabemos que es una silla de montar, lo que se encuentra en el trapecio, y que es complicado poder hacer conocer la anatomía. Hay algo que es muy importante, que son los ligamentos que nosotros tenemos que hacer o tenemos que conocer en esto. En la Clínica Mayo en 1996 90, perdón, hizo un estudio en el cual encontraron ellos 16 ligamentos y dos adyacentes entre el trapecio y el segundo metacarpiano, pero los principales son evidentemente entre el trapecio y el primer metacarpiano. Y entonces estos son el ligamento colateral dorsoradial, que nos permite o nos evita la subluxación dorsoradial, el ligamento radial lateral, que nos evita la subluxación dorsoradial también. Entonces tenemos que lo más importante es la luxación que tenemos hacia afuera, pues, de esta articulación, como mencionaba, el signo de la charretera, silla de montar, en fin, todos estos. Y luego tenemos otro que es muy importante, que es el ligamento oblicuo molar, que nos evita la traslación dorsal que se hace cuando estamos nosotros haciendo una pinza en estos pacientes. Tenemos que recordar algo que es súper importante, que el primer interosseo posterior es el estabilizador activo o el estabilizador más importante que tenemos para todo esto. Si ustedes tienen un buen estabilizador, vamos a tener una mejoría con esto. Y nosotros tenemos el ligamento colateral cubital, un ligamento intercarpiano y un ligamento anterior oblicuo, como ya mencioné, en una vista palmar y en la dorsal. Son los ligamentos más importantes, como tenemos que ver todo esto. Entonces, aquí con esto, lo que tenemos que recordar, y parece un galimatías, que cuando tenemos nosotros un padecimiento y lo hacemos abierto, tenemos que recordar toda la anatomía y tomarla en consideración para las reconstrucciones que tenemos que hacer. Entonces, no estoy diciendo que con la artroscopía no. Quien no conoce la anatomía para hacer una artroscopía, no hay forma de que la haga, porque entonces vamos a tener un problema en la forma de hacerlo, y esto nos va. La clasificación de Eaton-Littler, como ustedes saben, es un aumento del espacio articular. Hay muy poca subluxación en la etapa 1, en la 2 se presenta una luxación más importante. Con esto los márgenes articulares ya se empiezan a esclerosar y empezamos a ver la faceta del dorsoradial de trapecio que se empieza a notar. Del otro lado, en el estadio 3, un tercio de la subluxación, más de un tercio de la subluxación, y en la 4 ya está una gran destrucción. Esta es la clasificación que normalmente nosotros hemos visto y los hemos utilizado. Entonces, ¿por qué artroscopía? Pues porque sale mejor y porque vamos a ver de dentro hacia afuera. El concepto que habló el doctor Sáenz de la caja es muy importante porque es menos agresiva, tenemos menos posibilidades de hacer un daño en estos pacientes, y tenemos, por ejemplo, el portal 1 radial, que es lateral al abductor pollicis longus, donde tenemos que entrar. El portal 1U, que es el lado cubital, que es justo cubital al extensor pollicis longus, y vamos a usar un shaver y un gancho palpador. Prácticamente eso es lo único que necesitamos. Es bastante simple la artroscopía en ese sentido. Bueno, obviamente tiene una curva de aprendizaje, pero bueno, esto es lo que vamos a encontrar. ¿Y qué tenemos qué vamos a hacer? Bueno, hay que hacer una anestesia regional, es lo más recomendable. Quizá Fidel, que es un gran fan de Walland,
diga que hace la artroscopía con esto. Yo la verdad es que no, pero por eso recomiendo la anestesia regional. Manguito rotador, Pedro Manguito con isquemia, un dedal atrapanovias o atrapanovias, 2 a 4 kilos de tracción, no necesitamos más para esta articulación. Quedaría un poco aquí al gusto del cirujano si hacemos una sujeción de hombro o no, y utilizamos una artroscopía de 2.4 a 1.9 milímetros. Aquí, no sé, si ustedes utilizan nanoscope, nosotros no, bueno, yo por lo menos no lo tengo a la mano. Y bueno, aquí está ejemplificando los portales que les había comentado. Hay otros portales que se utilizan o que se han descrito, pero la verdad es que en lo personal no los utilizo por un poco de temor o impericia para evitarme algún problema con esto. Y luego el doctor Badía hace una clasificación con la artroscopía, ¿no? Entonces, en el tipo 1, para fines prácticos, encontramos un cartílago articular que no tiene mayor problema y un ligamento dorsoradial con una sinovitis muy importante, y posteriormente erosión franca del cartílago, en el 2, una erosión franca del cartílago, y en la 3 no hay cartílago en ambas carillas articulares. Recordar que en la artroscopía se utiliza en la clasificación de Ito-Littler hasta el 3, y se recomienda para los procedimientos que podemos hacer de EMI o una resección parcial únicamente hasta el estadio 2 prácticamente, porque si no vamos a tener mayores problemas. Entonces, vemos la articulación. Hay que hacer un fresado. Primero se recomienda, y algo que es muy importante, con una fresa que no sea redonda, que sea más longitudinal, más larga, para poder hacer la resección de esta superficie articular, porque si no vamos a tener problema con ella. Podemos hacer surcos con esto y hay que quitar la sinovial de ambas partes. Es un segmento sumamente pequeño en donde vamos a trabajar. Y bueno, fíjense justo lo que pasa cuando cambiamos a la otra. Necesitamos, para poder quitar suficiente, cambiar a una fresa mucho más agresiva, una fresa ya prácticamente redonda, pero si dejamos ahí más o menos como entre 8 y 9 de la mañana, vemos cómo se ha hecho un túnel que no es lo deseable. Después tenemos que hacer la resección de todo esto. Se ve muy grande el movimiento de lo que hemos hecho, pero tenemos que recordar que hay que bajar entre 4 y 5 milímetros por lo menos para hacer el tratamiento de esta articulación, a dejar una superficie lo más plana posible. Y posteriormente, yo en lo personal, van a ver ustedes aquí ya se ve en la parte inferior de trapecio todo lo que se ha comido, y yo lo acompaño o lo utilizo ahora manteniendo con un mini tie rod. Hay mucha gente que no lo considera oportuno. Yo creo que sí funciona. Está un poquito dorsalizado, pero bueno, la verdad es que la función nos fue bastante bien. Y a pesar de que hicimos o nos llevamos bastante de la superficie articular, como pueden ver, todavía hay un buen de trapecio. ¿Qué ventaja tenemos con todo esto? Que si nosotros hicimos este tratamiento, lo que podemos hacer después es hacer otro procedimiento más agresivo, utilizar de lo que ustedes quieran hasta llegar a una prótesis. El doctor García Lira me está haciendo reír. Pero bueno, este es el algoritmo de tratamiento que propone el doctor Alejandro Badía. ¿Y con qué me llevo a casa? Que en ocasiones, muchas veces, este tratamiento solo es paliativo, que podemos tener problemas, que depende mucho el paciente y tenemos que escogerlo de manera muy importante, el estadio en el que se encuentre para que funcione. Que tiene ustedes que informar a su paciente que en ocasiones pueden requerir o van a utilizar otro tratamiento, y que pues relativamente no es una cirugía tan complicada. Los invito y les recuerdo al Congreso Ibero Latinoamericano que se va a llevar en marzo en Brasil, en la ciudad de Maceió, y también los invitamos al encuentro conmemorativo de los 40 años de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano, que viene el doctor Seidenberg, el doctor Badía y el doctor García Elías, del 24 al 26 de junio en el World Trade Center en la Ciudad de México. Y muchas gracias a todos, al doctor García Lira principalmente, al doctor Ortega y a todos los de Mediartros por su atención. Gracias. ¿Sigo en el aire?
Sí. Muchas gracias, doctor Juan Ramón. Sin duda es una de las enfermedades de las que no nos vamos a escapar. Y a continuación les presento al doctor Joaquín Díaz, jefe de servicio de cirugía de mano del Hospital Lomas Verdes y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Pues es un honor para mí aceptar la invitación del doctor Paco. La verdad es que me siento muy honrado de la invitación de Mediartros y sobre todo de compartir con grandes amigos. Pues el tema que mostraré el día de hoy es síndrome de impactación cubital. El síndrome de impactación cubital comenzaremos por definirlo como, déjenme ver un momentito, ahí está. El síndrome de impactación cubital comenzaremos por definirlo como el pinzamiento que se da entre el complejo, del complejo fibrocartilaginoso triangular entre la cabeza del cúbito y el semilunar y el piramidal. Como ven en la imagen, se observa siempre una varianza cubital positiva en donde la cabeza choca con el carpo. Las causas son varias. La primera es una varianza cubital positiva, como ya lo dije, una consolidación viciosa del radio, luxación e inestabilidad radiocubital distal, lesiones fisarias y la famosa lesión de Essex-Lopresti, que para recordarlo es una luxación de la radiocubital distal, una lesión de la membrana interósea y una fractura de la cúpula radial. El fibrocartílago triangular es uno de los principales estabilizadores de la articulación de la muñeca, junto con el ligamento colateral ulnar. Como accesorios, pues tenemos cápsula, tendones, vainas tendinosas y el pronador cuadrado. Su vascularidad es periférica, como se observa en esta imagen, en donde viene una rama dorsal y volar que proviene de la arteria interósea anterior. Entonces, como verán, se nutre el fibrocartílago de manera periférica y en el centro queda un disco que es avascular. Por lo tanto, el tratamiento toma en consideración esta variante anatómica. El fibrocartílago es una estructura de fascículos fibrosos y cartilaginosos que tiene una base que es el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio, un vértice que es la ranura entre la cabeza del cúbito y la apófisis cistiloides, como lo ven aquí, y la inserción que es como tal el complejo ligamentario cúbito-carpiano. Aquí observamos una imagen de la vascularidad y nuestro disco central hipovascular. Biomecánicamente, cuando hacemos la pronosupinación, la varianza cubital va a cambiar. Y esto es porque el fibrocartílago tendrá dos porciones ligamentarias, volares y dorsales, una superficial y una profunda. Cuando hacemos pronación, hay una tensión dorsal y superficial, y también habrá una tensión volar profunda. En cambio, en la supinación, la tensión será volar superficial y dorsal profunda, como lo vemos aquí en esta imagen. Esto tiene relevancia clínica porque entonces la varianza cubital cambia. Si estamos en supinación, la varianza será negativa. Si está en pronación, será positiva. La varianza cubital cobra relevancia debido a que el 80% de la fuerza a través de la articulación de la muñeca va hacia la radiocarpiana y el 20% en la cubitocarpiana. Si la varianza cubital es positiva, 2.5 milímetros, la fuerza de la articulación cubitocarpiana se va a incrementar hasta en un 42%. Entonces generará demasiada presión, fuerza y generará dolor. Otro factor importante es tomar en consideración la inclinación dorsal del radio, que normalmente si tenemos un aumento a 40 grados, generará una transmisión de fuerza a través del cúbito del 60%. Muchos de los pacientes que nos llegan a la consulta por dolor cubital vienen secundarios a una consideración viciosa del radio. Es adecuado recordar el ángulo de inclinación palmar y el ángulo de inclinación radial que debe tener nuestra radiografía, el ángulo de inclinación radial de 15 a 30 grados y la inclinación palmar de 10 grados. En el diagnóstico lo hacemos con un dolor cúbito-carpiano
dolor a la pronosupinación, con o sin chasquidos, pérdida de la fuerza y la inestabilidad radiocubital. Esta imagen que observamos radiográfica la pongo siempre como una manera de recordar que la radiografía correcta en la muñeca es por separadas ambas manos. No es adecuado hacer radiografías comparativas porque siempre tendremos problemas en la varianza cubital. Entonces es adecuado hacerlas por separado. Si la tenemos en la proyección dorso-palmar, observaremos nuestra varianza cubital como en esta imagen, y cuando hacemos la traducción en la resonancia magnética, lo que observaremos es un adelgazamiento de nuestro fibrocartílago, una forma de arco como tal, y si tenemos medio de contraste, observaremos cómo la ruptura del fibrocartílago hace que se filtre el medio de contraste hacia la radiocubital y genera incluso una imagen de esclerosis en el semilunar o en el piramidal. El tratamiento se basará de acuerdo a la presencia de artrosis, a la varianza cubital, si hay inestabilidad radiocubital o no, y si hay patologías agregadas. No es una receta como tal, pero para guiarnos pongo a su consideración este flujograma en el cual, si el paciente tiene artrosis, habrá que hacer algún procedimiento de salvamento como un Bowers, un Darrack, un Sauve-Capagni o artroplastías. Si no hay artrosis, podremos hacer acortamientos cubitales, tenosuspensiones y obviamente la artroscopía. Si tenemos algunas patologías agregadas, es posible realizar osteotomías del radio por reemplazo de la cúpula radial, en el caso de fracturas o, como mencionábamos, la lesión de Sexlopresti. Nosotros normalmente hacemos osteotomías de acortamiento cubital. La osteotomía de acortamiento cubital fue descrita y propuesta por Milch desde 1941. La idea es tensar los ligamentos remanentes y la membrana interósea. Es una técnica sencilla y extraarticular. Y la acompañamos de un procedimiento artroscópico. Como ya fueron mencionados, nosotros utilizamos el portal 3-4, que para fines prácticos toma en consideración el tubérculo de Lister, 1 a 1,5 centímetros hacia distal y hacia el centro de la muñeca. Normalmente ahí hacemos nuestro portal, o lo observamos en la siguiente imagen. Una vez que ingresamos por el portal 3-4, que es un portal relativamente seguro, hacemos un portal 6R. Con una aguja verificamos que sea el portal correcto y de inmediato tendremos esta imagen donde observamos en el número 1 al escafoides, al número 2 al semilunar y nuestro ligamento escafo-semilunar. Ya cuando queremos observar al fibrocartílago triangular, lo observaremos en el número 1, en el número 2 observaremos nuestra parte la porción ligamentaria dorsal y en el 4 la volar. Aquí en el fondo tendremos nuestro receso preestiloideo. Hacemos primero una revisión con el signo del trampolín, con nuestro palpador, observando si tenemos o no una inestabilidad o una lesión central del fibrocartílago. Observemos a este paciente de 43 años que sufrió una caída de su propia altura, dolor en muñeca de varias semanas de evolución, sin datos de lesiones óseas, pero observamos que presenta una varianza cubital positiva. Cuando observamos la imagen artroscópica, es una lesión completa del fibrocartílago triangular en la cual no hay posibilidad de reinserción y lo que hacemos es una desbridación del mismo. Continuamos con un acortamiento cubital, el cual hacemos con una técnica convencional, un abordaje dorso-medial, exponemos al cúbito, probamos, medimos antes a nuestra placa. Normalmente utilizamos, pueden ser placas DCP 3.5, si la paciente, si es mujer y es muy delgada, podemos usar DCP 2.7 o podemos usar implantes LCP. No sugerimos otros implantes, no sugerimos placas de reconstrucción o placas tercio de caña, esas están proscritas. Ya que tenemos nuestra placa medida, en el justo tercio medio, hacemos nuestro corte, nuestra osteotomía de acortamiento, que obviamente previamente medimos con las radiografías para saber cuál es la longitud que debemos buscar. En general es alrededor de 2 a 3 milímetros lo que normalmente hacemos de osteotomía. Observamos la osteotomía que se hace lo más adecuada que se pueda. Nosotros normalmente realizamos osteotomías transversales porque buscamos dar estabilidad absoluta con nuestro implante, damos un principio mecánico de tirante
y lo que hacemos es ponemos un poste, afrontamos los dos fragmentos, luego ponemos un tornillo con carga y finalmente continuamos la fijación de nuestra placa de manera convencional en un sitio, como dijimos, dorso medial. Normalmente marcamos con plumón o con el electrocauterio antes de hacer la osteotomía porque es muy frecuente encontrar las rotaciones. Aquí tenemos un acercamiento y este es el resultado radiográfico final en el cual observamos que nuestro paciente tiene ya una varianza cubital neutra. Ese es el video del paciente al inicio de su recuperación, 2 semanas para el retiro de sutura, donde la recuperación de la fuerza comparada con la contralateral es muy aceptable, movimientos de pronosupinación mejorando considerablemente, flexoextensión con buenos arcos de movilidad. Aquí observamos el resultado final a 3 meses después, completamente consolidado. Utilizamos la placa de 6 orificios. El paciente es delgado, si el paciente es más grande podemos utilizar 8 porque con 6 corticales de cada lado en la osteotomía debería ser suficiente, pero si el paciente es más grande puede requerirse hasta 8 corticales. Y pues observamos que no existe dolor en la región cubital. Otro caso, masculino, 21 años, accidente vial, caída en motocicleta, de inicio es manejado como una luxación radiocubital y con una colocación de fibra de vidrio por 8 semanas. Al retiro, el paciente continúa con dolor y con una inestabilidad radiocubital. El manejo que se realizó, propuesto, también es un manejo artroscópico y con osteotomía. Observamos una lesión de nuestro fibrocartílago en la inserción foveal. Él requiere no solo una desvidación, sino una reinserción con una técnica fuera, dentro, y observamos que con la sutura tensamos a nuestro fibrocartílago y con el palpador revisamos que la fijación sea correcta y sea suficiente. Las radiografías posoperatorias, observamos que al inicio presentaba el paciente la inestabilidad más la varianza cubital positiva. En el postoperatorio la varianza es neutra y hay una reducción de la luxación radiocubital con un buen resultado clínico. Finalmente, las ventajas de la osteotomía de acortamiento son que es una técnica extraarticular, estabiliza la articulación radiocubital, da una fijación interna estable, el retiro de material no es obligatorio y la tasa de éxito es elevada porque reduce el dolor. Desventajas, hay peligro de incongruencia en la articulación radiocubital distal si no hacemos una buena planificación preoperatoria, un riesgo de pseudoartrosis ya que hay poco hueso esponjoso en la diáfisis donde hacemos la osteotomía. Y bueno, las indicaciones, no olvidarlas, debe haber necesariamente una varianza cubital positiva de 2 milímetros o más que justifique la impactación cubital, acortamientos postraumáticos del radio, acortamientos del radio por un cierre prematuro de la fisis de crecimiento, y está contraindicado si hay acortamiento postraumático del radio con desalineación de la superficie articular radial o incongruencia de la radiocubital distal, más artrosis de la articulación radiocubital. ¿Qué hay de nuevo para la fijación de la osteotomía? La osteotomía de Slade y Guillón se propuso hace unos años, que es una osteotomía de acortamiento para no dejar en manos del hueso cortical la consolidación, sino del hueso esponjoso. Este es un acortamiento metafisario en el cual la fijación se realiza con un tornillo canulado que genera la necesidad, la posibilidad de una fijación más sencilla y menos agresiva, con menos riesgo de pseudoartrosis. La osteotomía de acortamiento cubital metafisario oblicuo es otra alternativa. Se hace un corte oblicuo con fijación con 2 tornillos canulados. En ambos casos, el problema es que la tensión ligamentaria puede no ser suficiente, pero es una técnica que puede resultar adecuada. Finalmente, hago un resumen de las posibilidades del tratamiento. Si tenemos datos de artrosis en la cabeza cubital, podemos utilizar un wafer artroscópico también, podemos utilizar placas anatómicas, hacer la osteotomía metafisaria distal, podemos utilizar la osteotomía transversal como normalmente la hacemos nosotros, o ya está disponible en México el implante para
con la guía de corte oblicuo, que nos viene a facilitar mucho. Yo realmente no recomiendo hacer el corte oblicuo, la osteotomía oblicua, si no tenemos la guía de corte, pero si tienen la guía de corte, lógicamente la posibilidad de consolidación es mayor y el periodo de consolidación también se acorta. Otra osteotomía que se me hace más complicada de realizar es la osteotomía en escalera, donde hay más posibilidad de consolidación porque hay más contacto óseo, pero hay más posibilidad de falla. Y en casos de artrosis, DARRAC, un Sauvé-Capagni o un Bowers. Finalmente, como conclusiones, la osteotomía de acortamiento cubital tensa los ligamentos remanentes y la membrana interósea y pone a la superficie articular de la radiocubital en una ventaja biomecánica. Es una técnica sencilla, extraarticular, de bajo costo, no requiere implantes especiales, mejora el dolor, cualquier ortopedista puede realizarlo porque realmente es como hacer una fractura de cúbito y disminuye la discapacidad funcional de la extremidad de manera importante. Pero si la osteotomía es combinada con la artroscopía, bueno, ahí requerimos un entrenamiento adicional, pero el pronóstico mejora al paciente, porque la pura osteotomía tiene resultados que oscilan entre el 75 y el 85% de regulares buenos o muy buenos. En cambio, si lo combinamos con una técnica artroscópica, los resultados muy buenos se van hasta el 95%. Esta es una imagen de nuestro hospital, el cual estaban todos invitados, y bueno, pues a sus órdenes. Nuevamente, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Joaquín. Muy interesante el tema. Y bueno, ya dando final a nuestro gran webinar, tiene la palabra el doctor Ubaldo Ayala. Él está en el Hospital ABC. Nos va a platicar de un trabajo muy interesante que acaba de presentar en el último congreso de LASH, Las Vegas. Realmente un trabajo con grandes médicos, varios profesores. Ubaldo, por favor, platícanos. Buenas noches, no estoy pudiendo compartir la pantalla. ¿Sí? No sé si ya me escuchan y se ve la pantalla.
Listo, bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias a Paco por la invitación, a Mediartros por esta oportunidad de compartir con todos ustedes a través de esta vía tan eficiente y que nos permite estar más cercanos, ¿no? Les voy a platicar de un tema que es algo en lo que he estado muy interesado en los últimos años, por lo menos los últimos 6, 7 años, que es el estudio de los ligamentos extrínsecos en relación a las inestabilidades del carpo, particularmente de la anatomía y la biomecánica del ligamento dorsal intercarpal. Entonces, déjenme un poquito hablar de este tema. Sabemos que es un ligamento estabilizador extrínseco, lo hemos siempre tomado como un extrínseco. De hecho, algunos textos lo mencionan así, cuando realmente es un ligamento que va de un hueso del carpo a otro, ¿no? Entonces, realmente es un estabilizador intrínseco, ¿no? Casi como los demás interóseos del carpo. Sabemos que es gran importancia para la fila proximal, sobre todo, y queremos hacer énfasis en que es un ligamento que puede generar patología propia, ¿no? ¿Qué sabemos actualmente del ligamento dorsal intercarpal? Bueno, está involucrado en la prevención de la enfermedad tipo DISI, sobre todo la inserción sobre el semilunar de este ligamento. Sabemos que además es un estabilizador secundario del intervalo escápulo-semilunar, como parte del complejo dorsal escápulo-semilunar, como fue descrito por Berger. Es además el ligamento del dorso del carpo que más alta concentración tiene de mecanorreceptores. Entonces, es de vital importancia en términos biomecánicos, ¿no? Sobre todo de propiocepción. Y sabemos también que interacciona con otros ligamentos dorsales, como el dorsal radiocarpal, el dorsal escápulo trapezial, el escápulo, perdón, piramidal y otros. ¿Qué antecedentes tenemos de reparaciones de este ligamento? Bueno, Viegas y Metsuyasu hablan de reparaciones abiertas y recomiendan que en el escenario clínico uno debe de evaluar, siempre que haya una estabilidad del carpo, sobre todo dorsal, la necesidad de reparar específicamente el dorsal intercarpal. Matulán le da tanta relevancia que incluso diseña una reconstrucción cápsula ligamentosa para reforzar las reconstrucciones del complejo dorsal. Yo hice un estudio anatómico en cadáveres entre 2010 y 2011, donde pude hacer mediciones y descripciones de la inserción del ligamento dorsal intercarpal sobre el escafoides y el semilunar, específicamente en este intervalo. Y los hallazgos de mi investigación son estos. La inserción escafoidea tiene aproximadamente una forma triangular. Esta forma triangular tiene un área promedio de 89.3 milímetros cuadrados. La inserción semilunar es más o menos de forma cuadrada, promedio de área de 147.3 milímetros cuadrados. Más o menos está de 7 milímetros de la inserción proximal. Y cuando queremos abordar este intervalo desde artroscopía, como vemos en la imagen de su derecha, hay que abordarla como haría uno la mediocarpal, ¿no? De 30 a 45 grados de orientación volar proximal. Fui invitado a participar de un grupo de estudio donde se está tratando de hacer énfasis en la reparación y la reducción de las inserciones del ligamento dorsal intercarpal sobre el intervalo escápulo-semilunar, pero también sobre todo el resto del carpo. Y esto le llamaron el Team Radical, ¿no? Que significa reducción y aumentación del ligamento dorsal intercarpal. Y bueno, los hallazgos, el objetivo de este grupo, que eran varios investigadores internacionales, era determinar primero la inserción y la relevancia de estas inserciones de todo el complejo dorsal intercarpal sobre el intervalo escápulo-semilunar y sobre el intervalo semilunar piramidal. Los hallazgos en términos anatómicos fueron algo muy similar y pudimos llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, que el ligamento dorsal intercarpal se comporta como un complejo, tanto asociado al ligamento escápulo-semilunar como al semilunio piramidal, y que de hecho deberíamos entenderlo como un complejo dorsal escápulo piramidal, de modo que entendamos que es algo, una interacción
crítica para la estabilidad de la fila proximal. Sabemos que interacciona con otros ligamentos, pero que sobre todo es muy importante para estabilizar la deformidad tipo ICI. Además, la porción dorsal escafo semiluno piramidal es el subcomponente insercional del dorsal intercarpal sobre este intervalo. Y que algunas observaciones, por ejemplo, el abordaje descrito por Berger para abordar el dorso del carpo y que le llamó de alguna manera preservador o que lesiona, intenta lesionar de manera mínima la inserción del dorsal intercarpal, sabemos que no lo hace, ¿no? Que si tú desinsertas el dorsal intercarpal del dorso del escafoide semilunar, pues estás perdiendo ese beneficio de estabilidad, ¿no? Artroscópicamente, ¿qué hemos descrito al respecto? Bueno, estas son observaciones mías que tenemos en relación al dorsal intercarpal, básicamente 3 escenarios artroscópicos. Uno es que hay una lesión ligamentaria interósea, por ejemplo, escafo semilunar o semiluno piramidal, pero que el ligamento dorsal intercarpal esté íntegro. Ese le vamos a llamar como el tipo 1, el escenario tipo 1. Y esto ya está descrito previamente, esto es una inestabilidad carpal disociativa. Un segundo escenario es que hay una desinserción escafo semilunar sin que haya una lesión interósea. Y entonces esto le vamos a llamar una instabilidad carpal no disociativa, ¿no? También descrita por Green y O'Brien hace algunos años. Y el tercer estadio, pues es que hay una combinación de esta patología, que hay una lesión tanto interósea como del dorsal intercarpal. Entonces tendremos una lesión combinada o adquirida, ¿no? Adaptativa. El video que están viendo a su izquierda muestra desde el intervalo medio carpal una lesión escafo semilunar interósea. Como ustedes pueden ver, la porción, sobre todo dorsal del escafo semilunar, está totalmente lesionada. Es justo el sitio donde se está colocando el probe, el gancho en este punto. Sin embargo, cuando trato de proyectarme dorsalmente, veo que el ligamento dorsal intercarpal está íntegro. Esto lo podemos observar en la imagen de la izquierda, en el video de la izquierda. Después de la reducción con clavos de Kirchner, revisamos el intervalo y vemos que a pesar de que está roto la dorsal intercarpal, está rota la porción dorsal del escafo semilunar, el dorsal intercarpal está íntegro. Esto sería el primer escenario que describí. Este escenario es todo lo contrario. Si ven la imagen de la izquierda, podemos ver un intervalo escafo semilunar visto desde medio carpal íntegro. Y si pasamos al video de la derecha, observaremos que el problema es dorsal al complejo escafo semilunar. Vemos que la inserción dorsal intercarpal está totalmente afectada en el dorso de los escafoides y del semilunar. Esta porción del semilunar, descrita como porción desnuda o bare area, es el sitio más importante de inserción del ligamento dorsal intercarpal. Este es el segundo escenario que les describí. Es una lesión interósea, es una lesión donde el ligamento interóseo está íntegro y la porción dorsal, la porción escafo semilunar dorsal intercarpal está lesionada. Pudimos confirmar esta desinserción del dorsal intercarpal de manera abierta en el video que vemos a la derecha. Vemos que la porción más radial del dorsal intercarpal está desinsertado sobre el intervalo escafo semilunar. Para esto estamos haciendo una reparación mínimo invasiva con anclas, donde colocamos un ancla en el sitio de inserción del dorsal intercarpal sobre el escafoides y sobre el semilunar. Entonces estamos poniendo un ancla en cada uno de los sitios de inserción y con la sutura pues reparando estas inserciones sobre el intervalo escafo semilunar. Una vez que hicimos esta reinserción, hacemos un nudo donde fijamos esta inserción por debajo de los tendones y sobre la cápsula, de modo que tengamos una reparación
un cierre del intervalo y un reforzamiento del dorsal intercarpal sobre esa reparación. Después de esta reparación hacemos 6 semanas de movilización, colocamos clavos de Kirchner hasta que nos parezca correcto que la reparación dorsal intercarpal se haya alcanzado, más o menos 6 semanas. Hacemos rehabilitación hasta recuperar movilidad completa y estuve haciendo Major Wrist Scores a los 6 y a los 12 meses. He hecho esta reconstrucción en 10 pacientes, 5 mujeres, 5 hombres, con edades entre 22 y 44 años, con seguimiento de 15 a 49 meses. El score al año fue de 60 a 85, un promedio de 76.8, que va de satisfactorio a bueno. Y este es un video de un paciente con movilidad a las 12 semanas, que recibió una reparación dorsal intercarpal, además de una reparación escafo seminal. En uno de los pacientes se desarrolló un chasquido, como pueden ver ustedes ahí, un clonk que era visible y que no era doloroso. Este no estaba presente antes del procedimiento y desapareció por sí solo después de 6 meses de la cirugía. Esta reparación de dorsal intercarpal nos da áreas de oportunidad. Además, creo que tenemos pendiente muchas cosas en relación al complejo dorsal escafocelular. Una de ellas es determinar qué pacientes se van a beneficiar de una reparación. Segundo, hacer énfasis en que debemos hacer evaluaciones artroscópicas a fin de determinar qué pacientes tienen una lesión dorsal intercarpal, además de una lesión interósea. Y continuar el análisis de ligamentos dorsales para entender de una mejor manera la forma en que interactúan. Este es el Centro Médico ABC en la Ciudad de México, donde laboramos, y le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Paco, muchas gracias a los demás panelistas y espero que haya sido de su interés. Vamos a iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Y tenemos una pregunta para el doctor Carlos Eduardo. ¿En fracturas de radio las hace secas? Cuando uno no coloca líquido, evita también el infiltrado óseo. Entonces, yo puedo hacer una fractura al día siguiente por artroscopía o usando artroscopía a seco, cuando antes se preconizaba hacer después de una semana para evitar la síndrome de compartimento. Entonces, la artroscopía a seco hago para fracturas, voy lavando poco a poco con jeringa y absorbiendo, y se puede hacer tranquilamente. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Fidel Gayón, ¿cuál es la principal complicación que ha presentado en la resección de gangliones de forma artroscópica? La principal complicación que he presentado, la verdad, no he tenido ninguna realmente de importancia, más allá de un caso en el que tuvimos una ligera infección en uno de los portales artroscópicos que con una limpieza y mantenimiento de antibióticos bioorales durante 7 días fue suficiente. Entonces realmente no ha presentado mayor problema. Uno de los riesgos probablemente más grandes que están es en los gangliones palmares, lesiones vasculares, cuando el ganglión queda muy cerca y cuando el cirujano intenta resecar todo el ganglión y no solamente la base, el pedículo de origen. Pero realmente el porcentaje de complicaciones es muchísimo más bajo que el que puedes tener con una cirugía abierta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, doctor Joaquín, ¿qué hacer? Oh, perdón, estaba viciando un poco aquí. Listo. Doctor Joaquín, ¿qué hacer cuando la osteotomía es demasiado de cúbito y nos falta hueso? Pues, desde España nos preguntan eso. ¿Me escuchas? Sí. Pues mira, en general el problema
yo agregaría más en la pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos un retardo en la consolidación? Y aunado a esta falta de hueso, pues se complica todo. Ahí sí necesitamos, dependiendo el defecto, nos vamos siempre con la cresta ilíaca y tratamos de agregar algo más. A mí me gusta mucho el glass bone como injerto por la propiedad que tiene como antiinflamatoria, antiséptica y osteoformadora. Entonces lo combino con la cresta ilíaca. Tenemos un bajo índice de retardos en la consolidación o de pseudoartrosis y van más asociados a la mala elección en el implante. Por eso hacía hincapié en que debemos hacerlo con placas DSP, LSP o placas LCDSP, debido a que normalmente los implantes de bajo perfil, como las de reconstrucción o las placas de tercio de caña, van a fracasar, no tolerarán el soporte. Muchas gracias, doctor. Doctor Ubaldo, te escuchamos. Quería comentar acerca del ganglión que comentaba que decía el doctor Fidel Cayón. Yo no he tenido complicaciones propiamente, pero cuando resecas el ganglión desde la base, realmente estás dejando el cuerpo del ganglión subcutáneo. Tuve un caso en el que el paciente notó este ganglión, el cuerpo del ganglión, un aumento de volumen en la muñeca, como por 3-4 meses, ¿no? Entonces fue algo estresante el hacerle entender que, bueno, el ganglión estaba ahí, eventualmente se iba a absorber, pero porque parece ser que no lo quitaste, ¿no? Era un aumento de volumen muy grande, ¿no? Entonces, bueno, mencionar eso, ¿no? Me imagino que fue un ganglión Gracias. gigante porque la verdad es que para que llegue a notarse y aparecer casi que el ganglión no salió, es difícil. Pero sí, esa sensación de que no resequé el ganglión, esa sensación de que hizo falta algo, es una sensación que se mantiene al menos, yo diría que al menos entre las primeras 5 a 10 resecciones artroscópicas, esa sensación de algo me faltó. Muchas gracias. Doctor Juan Ramón, te escuchamos. Sí, gracias. Tengo dos preguntas para los panelistas. Número uno, ¿cierran o suturan sus portales o los dejan abiertos? Esa es una. Y dos, en el caso de los gangliones, cuando aparecen en el portal sobre el 3 y 4, que no son infrecuentes, ¿por dónde entran, aparte del 6R? O sea, ¿qué portales usan para esto, pues? ¿Puedo responder? Por favor. Con relación a la primera pregunta, antes no le daba punto, colocaba solamente micropor, pero ahora doy un punto, no hay problema, no aparece nada, 10 días saco. Y con relación a la segunda pregunta, ¿cuándo está en el lugar exacto del portal? Yo también he sacado el cisto por el portal, viendo por medio cárpico ulnar y sacándolo o comiéndolo por medio cárpico radial. Y eventualmente ya tuve que hacer otro portal, y como una vez vi Matulán diciendo, tú puedes hacer portal en cualquier lugar, desde que sepas anatomía, no cortes ni nervio ni tendón. Entonces, a veces tienes que crear un portal nuevo para poder comer el pedículo. Con relación al saco que queda después, a la bolsa, que fue comentado antes, al comienzo yo hacía un pequeño corte de 1 centímetro solo para sacar la bolsa. Y esa quedaba suelta, parecía un globo desinflado. Y cuando llegaba el pedículo estaba todo comido. Entonces, realmente, un poco de paciencia, que eso cuando absorba, cuando desaparece completamente. Entonces dejé de sacar. Pero cuando eran muy grandes tenía miedo y abría y sacaba. Realmente estamos teniendo muchas inquietudes con los gangliones. Nos pregunta también, cuando es palpable el ganglión posterior a la resección en la base, ¿es recomendable puncionar el cuerpo del ganglión? Saludos a todos. ¿Quién quisiera responder a la pregunta?
Eh, ¿Joaquín va a responder? Tú, Es que estoy viendo a Joaquín. Bueno, eh, acabé haciendo lo que estaba comentando el doctor Eduardo, ¿no? Cuando noté el aumento de volumen, abrí un poco y traté de sacar lo que fuera posible en un intento de no quedarme con la duda de que estaba dejando ahí un aumento de volumen, ¿no? Entonces, honestamente, esto me ha desanimado un poco específicamente de los gangliones. Que sí, tienes que hacer un 4-5 o un medio carpal, además del 3-4. A veces tienes que abrir un poco más para quitar lo que quedó de ganglión. Honestamente, creo que estoy regresando a hacerlos por mínima invasiva y reservando los artroscópicos para quien los solicite. Por favor, doctor Juan Ramón. nada más una cuestión ahí que además una de las, lo que dijo muy puntualmente Fidel, el uso de una resonancia, yo se las pido no solo porque tenemos para ver dónde está el pedículo, sino porque también me inclino más a hacerlas artroscópicas cuando el paciente presenta dolor y que, bueno, habitualmente los gangliones no duelen, se presentan clínicamente con alguna alteración cuando tenemos una disociación escafosemilunar normalmente. Entonces, eso creo que lo tomaré en cuenta con lo de la resonancia. Y la otra cuestión es que muchas veces lo que llego a hacer es con el shaver palpar el ganglión y pegarlo un poco hacia mi mano con la que está tocando y ya alcanzas a comer un poco más de ganglión, pero digo, eso ya es como maña, ¿no? Pero es peligroso porque puedes Sí. tener un poco el tendón ahí, ¿no? Con relación a la pregunta fue si funcionaba antes el ganglión, antes de hacer la artroscopía, yo no funciona. Con relación a resonancia, cuando hay dolor, realmente hay que pensar también en algún problema de lesión escafosemilunar o de lesión del complejo del DCSS, ¿no? Complejo capsular dorsal septo dorsal escafosemilunar de la cápsula, que está descrito también por Matulán, que hay una desinserción de un freno que hay entre la cápsula y el ligamento, y eso también puede provocar dolor, principalmente mujeres jóvenes y que hacen algún tipo de deporte. Y la resonancia es importante. Gustavo Mantovani tiene un caso de un cisto, de un ganglión dorsal, que en el momento de hacer la resonancia, él tenía el pedículo volar. Entonces el ganglión había comenzado aquí y estaba apareciendo por aquí. Entonces la resonancia fue interesante por eso, para él, porque pudo ver dónde estaba el pedículo y de dónde tendría que sacarlo. Entonces la resonancia es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos finalizado el día de hoy. Antes que nada, agradecemos a las redes sociales que tenemos la oportunidad de estar 4 países juntos. Muchísimas gracias a los profesores que se toman su tiempo en un viernes para estar con nosotros compartiendo. Gracias a todas las personas que están conectados. Un gran número, nos sentimos muy contentos. Recordar, bueno, que Mediartros en Guadalajara es su casa y seguir haciendo puentes académicos. No sé si alguno de los doctores quisiera decir algo para despedirnos. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Muchas gracias a todos ustedes. Verlos, las charlas fueron muy buenas, muy interesantes. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Saludos. Muchas gracias igualmente desde Ecuador. Saludos para todo México, saludos para todos los países que se han conectado. Supe que hay gente conectada desde España, así que me parece genial. Nada, agradecerles muchísimo y me encanta haber puesto un poco la controversia para que se hable un poco más de gangliones artroscópicos, que realmente creo que hoy en día van ganando cada vez más espacio. Agradezco a Mediartros la oportunidad de habernos
juntado, y es un placer, como siempre, encontrar a amigos como Carlos Eduardo, como Fidel, como Joaquín, Ubaldo y, por supuesto, nuestro anfitrión Francisco García Lira. Es un gusto para nosotros haber participado y haberlos saludado y haber escuchado sus pláticas, que todas fueron excelentes y muy didácticas. Muchas gracias, Paco. Nuevamente, gracias, Paco. Un honor. Maestro Carlos, un placer haber compartido con usted. Y los grandes amigos como Fidel, un saludo hasta tu casa. Ubaldo, Juan Ramón y Paco en la Ciudad de México también tienen su casa. Y bueno, pues un amigo entrañable. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación, Paco, y a todos los panelistas también. Nunca estará de más que podamos compartir nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestras experiencias y también nuestra capacidad de poder ofrecer a más gente lo que sabemos. Muchas gracias a todos.